Entonces, el Viernes Santo, que es el viernes, pues tenemos la noche de alabanza y el domingo de resurrección, la palabra predicada sigue siendo culto, ¿verdad? Sigue siendo culto de adoración. La gente está más sensible, puede traer personas, buscaremos cómo nos acomodamos, ¿verdad? Y esperamos en ese. Tenemos un banco más porque pudimos hacer, no pudimos, debo decir, la hermana que tocaron limpiar, a Rosa y a Débora le tocaron la limpieza del templo ayer y empezamos a medir, bueno, yo me sigo incluyendo. Bueno, somos parte del cuerpo, ¿verdad? Se empezó a medir para tratar de tener un banco adicional, amados, y creo que pues nos estamos acomodando bien, gracias al Señor. Amén. La familia Rodríguez, que tiene su banco ya ahí para ellos, le damos gracias al Señor también. Y esperamos en Dios, ¿verdad? Que podamos de alguna manera acomodarnos todos arriba. Dios está bendiciendo y continúa trayendo personas. Así que esperamos también, ¿verdad? Si seguimos de esa forma, que Dios nos dé alternativas para poder entonces tener gente aquí, hermanos aquí que quieren glorificar el nombre del Señor. Así que, habiendo dicho esto, creo que dije todo. Bueno, hoy es el día de ponernos las polos de la iglesia y unos hermanos, ¿verdad? Que ya la teníamos. No sé, yo creo que ya se acabaron, ¿verdad? Pero si alguno desea, pues se tiene que comunicar con la hermana Sheila, que es la que está a cargo, y entonces ella hará las gestiones pertinentes. Tienen que ser de 12 para arriba, entiendo yo. No me acuerdo si era así, pero se pueden mandar a hacer más. Hay que tener cuidado con esa screen, es mejor cerrar la ventana antes de que el viento arranque el screen. ¿Amén? Y creo que igual con este que está aquí. Perdonen la interrupción con eso. Este primero, Mano Santo, este primero que está aquí también. Ya, para que no se, para que el viento no arranque el screen y le caiga a alguien mientras se rompió, ¿verdad? Bueno, un ganchito. Amados, preparemos nuestra mente, nuestro corazón. Estaba hablando de los 4 elementos, ¿verdad? Alabanza, oración y lectura de la palabra, pero ahora va el alimento, el que llena el alma, el que llena nuestro corazón, el que confronta nuestra alma, el que consuela nuestro corazón, el que nos motiva también, el que tal vez nos confronte, pero es la palabra de Dios predicar. Así que prepare su mente y su corazón, permítame orar. Yo necesito prepararme también y ruego al Señor que Dios les hable a sus corazones. Oramos. Señor Dios y Padre Celestial, Santo y bueno, me encomiendo a ti, buscando de tu dirección y de tu Espíritu Santo para llevar tu mensaje, tu palabra y tu verdad. Señor, yo reconozco mis debilidades, reconozco que soy pecador, Señor. Que a pesar de mí, Señor, me utilices para llevar tu mensaje, tu verdad, tu palabra. No quiero hacer otra cosa, mi Dios, que enseñar la verdadera doctrina que se refleja, mi Dios, en los versos inspirados de las Escrituras. Úsame, Señor. Abre las mentes y los corazones. Bochornos, ¿verdad? Hemos sido bochornos, allá vergüenza o cosas que nos abochornan. En la escuela, si alguien venía con un pantalón que llegó nuevo y veía a otra persona con el mismo pantalón, de los mismos estilos y todo eso, no dice, ay, qué bochorno, se vistió igual que a mí. Esas son cosas bochornosas, pero la realidad es que a nadie le gusta pasar por este tipo de vergüenza. Esa para mí es insignificante, pero tal vez nosotros hayamos estado pasando por situaciones muy difíciles, que son bochornosas. Yo recuerdo, mi sobrino ahora no sé ni qué edad tiene, creo que tiene 33 años, 32, mi sobrino mayor. Cuando tenía 7, 8 años, a mí me gustaba vacilar mucho, relajar, hacerlo reír. Y yo no pensé que ponerme un sombrero rasta de esos que son de 3 colores, azul, amarillo, verde, negro, qué sé yo, de muchos colores, y que salían unas trenzas así por los lados. Me lo puse, empecé a caminar como rasta, qué sé yo no sé cómo caminaban ellos. Pero él, en lugar de caminar conmigo, comenzó a alejarse más de mí. Se iba más lejos, más lejos. Yo dije, ¿qué te pasa? Me dijo, yo no ando contigo, tú eres loco. Yo no ando contigo. Y yo, yo pensé que se iba a reír, no que yo le iba a provocar vergüenza. Una vez pues Calais tiene muchísimas iniciativas, es muy
hablador, muy conversador. No sé qué fue lo que hizo, que no sé lo que usted conoce la palabra vergüenza ajena. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? La palabra vergüenza ajena. Pues de alguna manera Mari Carmen se la estaba explicando a Osana, pero no entendía lo que era. Y en una reunión Cal empezó a hablar y hablar y hablar y Osana dijo, mamá, ahora ya yo sé lo que es vergüenza ajena. Entonces, pues tendremos la situación donde queremos evitar pasar ese tipo de vergüenza, queremos evitarlas y algunos queremos olvidarlas por completo. Queremos olvidarlas por completo. Y providencialmente, como había dicho anteriormente, hoy es Semana Santa y yo creo que a veces, porque una cosa es avergonzarse de las situaciones que sí merecemos ¿verdad? Vergüenza, que nos causa vergüenza, pero otra cosa es avergonzarse de Jesús y del Evangelio. Es una cosa totalmente diferente, eso es terrible, es terrible. Entonces, como dije, providencialmente hoy comenzamos la Semana Santa con la negación de Pedro, con una predicación que tiene que ver con la negación de Pedro, negando a Jesús. Yo le titulé al sermón La negación de Pedro y la nuestra. La de Pedro y la nuestra. Aunque es Semana Santa y como dije, muchos aprovechan estos días no estoy diciendo que sea pecado, pero muchos aprovechan estos días para tomar vacaciones, pasar de diversión, es tiempo sin clases, pueden ir a la playa, desean viajar, aún los ateos que no creen en Dios, si le dan esos días de vacaciones por ser Semana Santa, la celebración de la muerte, vida y pasión de Jesucristo, ellos cogen los días libres. Coge los días libres. Me enviaron un meme diciendo que presentaban a un individuo diciéndole, ¿tú eres ateo? ¿Qué tú crees de la Semana Santa? Y dice, yo no creo en la Semana Santa, yo soy ateo. Y dice, o sea que te vas a quedar trabajando en lugar de coger las vacaciones. Y empezó a cantar una canción cristiana. Son hipócritas, la verdad. El Salmo 14, versículo 1 dice que ellos son necios, no son ateos, son necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, así que los ateos no existen. Los necios sí, y hay mucho necio. Y ellos aún aprovechan la Semana Santa que ejemplifican, y aún cristianos ejemplifican que esta semana no tiene ningún valor para ellos. No es nada diferente, es lo mismo que cualquier otra semana. No saben que tradicionalmente, aunque sea una tradición, no podemos tener una fecha específica. No tenemos algún dato bíblico que diga fue ahí en este tiempo, pero sí sabemos que de forma tradicional reconocemos la vida, muerte, pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero para ellos no. Para ellos no, ellos niegan ciertas cosas. Entonces, y vuelvo y digo, no está mal irse de vacaciones en este tiempo, no está mal. El problema es las motivaciones. Las motivaciones no quieren venir a Cristo porque no les fue dado del Padre. No les fue dado del Padre. Así que hoy, providencialmente, he dicho providencialmente muchas veces, pero ¿sabe qué? Dios lo tiene todo bajo control. Así es providencial. Nos toca el Evangelio de Marcos, leer Marcos capítulo 14 de los versículos 66 hasta el 72, y lo que puedan ponerse de pie lo hacemos para escuchar la palabra del Señor, la palabra de Dios leída. Una vez le dijeron, o esta expresión es de John Piper, ¿tú quieres escuchar la voz audible de Dios? Y todo el mundo dice, claro que sí, amén. Lee la Biblia en voz alta. Pedro, abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después los que estaban allí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante cantó el gallo por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho,
antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Palabra de Dios. Padre Santo, esta es tu verdad y tu palabra, mi Dios. Que cale hondo en mente, corazón, todo nuestro ser. Que pase por este proceso, mi Dios, de asimilarla para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados. De todos los eventos que pudo haber vivido Pedro, o todos los eventos que pudieron haber vivido cualquiera de sus discípulos, este fue el más fuerte de los discípulos. Este fue el más duro de los discípulos y fue encabezado por el apóstol Pedro. La vergonzosa negación de Pedro. La vergonzosa negación de Pedro. En esta narración no debemos olvidar, en esta narración de la historia del Evangelio de Marcos, no debemos olvidar lo que hablamos al principio de esta serie de predicaciones. Marcos, se nutre de la información que Pedro, el apóstol Pedro, le está dando. Es decir, Marcos fue aquel que huyó, o se entiende, o se piensa, ¿verdad? O se especula que fue aquel que huyó desnudo cuando arrestaron a Jesús. Y Juan Marcos, este evangelio, escribe y inspirado por Dios, detalla esta negación de Pedro, lo cual me parece muy curioso y debemos preguntarnos por qué Pedro, o Marcos y todos los evangelios, por qué Pedro, quien pasó un momento tan bochornoso, tan vergonzoso, quiere o le dice a Juan Marcos que eso le ocurrió a él. El discípulo, el que está escribiendo el evangelio, que se entiende que es el primer evangelio escrito. ¿Por qué Pedro narra y habla de algo tan y tan vergonzoso y tan terrible? Y por supuesto la respuesta es clara. Pedro aprendió una gran lección y Dios, el Padre Celestial, permite que esta lección esté en los evangelios para que nosotros aprendamos otra gran lección en nuestro contexto. Primero vemos que Pedro se estaba metiendo en la boca del lobo. Recordemos que el sermón anterior al que estábamos hablando, el hermano Manny predicó el domingo pasado. El anterior, Pedro se estaba juntando con unas personas, se estaba caminando a lo lejos de Jesús, lejano de Jesús, pero caminaba con los guardias y con uno que era amigo del sumo sacerdote, quien le dio acceso a entrar al patio, al lugar donde estaba la casa del sumo sacerdote, y Pedro entonces estaba metiéndose a la boca del lobo. Me acuerdo inmediatamente a Dina cuando fue a pasear allá por Siquén, y allá en Siquén la violaron, se estaba metiendo a la boca del lobo. Igualmente así Pedro se estaba metiendo en un lugar donde no debía estar. Todos habían huido. Entonces Pedro comienza a mirar o escuchar todo lo que estaba ocurriendo allí y posiblemente entra en pánico, entra en temor, entra en miedo y mantiene una distancia para no estar tan cerca de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué hace entonces Pedro? Se junta con estos guardias que habían levantado un lugar de fuego para calentarse ellos mismos. Lo que indica que era un tiempo de frío, no puedo precisar fecha, pero era el tiempo de frío en el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban allí calentándose, los guardias, estamos hablando de los guardias, que fueron los que agredieron y arrestaron a Jesús. Allí estaba entonces Pedro con esos guardias calentándose, se estaba metiendo la boca del lobo y se junta con los lobos. Primero niega que conoce a Jesús. Después Pedro niega su relación con Jesús, negándose a sí mismo, negando su identidad. Y entonces la tercera negación es que niega con juramento y con maldición. Yo honestamente cuando leí, y había leído muchas veces, y le negó con maldición, y yo decía, pues empezó a decir malas palabras. Pero no, es algo más profundo que eso. Es algo más profundo que eso. Una de las sirvientas, de las criadas, de las que estaba allí, del sumo sacerdote, vio a Pedro calentándose con los guardias y lo vio y lo identificó. Lo miró y dijo, tú también eres del grupo, escuchen esta frase porque la vamos a hablar un rato, de Jesús el Nazareno. Tú eres de los que estaba con Jesús el Nazareno. Pedro entonces queda, como decimos acá en Puerto Rico, quedó retratado.
quedó expuesto. Quedó ahí frente a los lobos, a los que estaban alrededor de él, en el patio del sumo sacerdote, donde estaban agrediendo y cuestionando y agrediendo a nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba Pedro. Las acusaciones, después de eso, comenzaron a llover. Pedro le dice a esa mujer: no sé de qué habla. Ni siquiera entiendo. ¿Tú sabes cómo le dicen en Santa Isabel? Yo creo que en Caín también le dice: Pedro se hizo el loco. Se hizo el loco. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Yo no. Y ni siquiera entiendo lo que tú me estás diciendo. Si vamos al Evangelio de Lucas, Lucas lo pone de esta manera. Dice: mujer, no sé de qué estás hablando. Pedro le dijo así a ella, le contestó: no sé, yo no le conozco. Empieza la negación de Pedro en el momento donde Pedro está junto con los lobos. Él no quería identificarse con Jesucristo. Él estaba dando vergüenza identificarse con Jesucristo. Él estaba abochornado de identificarse con Jesucristo, como muchas veces nosotros también nos abochornamos de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Manny dijo hoy: porque Dios inspiró a Pablo para escribir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Esta situación es muy triste y muy dolorosa. Las acusaciones comenzaron a lloverle. Pedro se había acercado junto al fuego para calentarse y en el momento empezó a descubrir que se estaba quemando con las acusaciones. Vino a calentarse y el fuego le alcanzó a él directamente. Ahora veamos que mientras Pedro escuchaba, los testigos falsos que estaban acusando a Jesucristo, los testigos falsos que decían viles mentiras de Jesucristo, el caso de Pedro, si lo fuéramos a poner en el mismo contexto, a él estaban acusando testigos verdaderos de que él era Cristo. Se levantaron falsos testigos para acusar a Cristo de algo que él no había hecho, y aquí se levantaron testigos verdaderos para señalar a Pedro de algo que sí él era. Pero él comenzó a negarlo. Él se convirtió en el mentiroso de aquellos que estaban allá en ese momento. Se convirtió en el que continuaba la falsa, el espectáculo falso de lo que estaba ocurriendo allí en ese momento. Cuando esto ocurrió, el gallo cantó una vez. El gallo cantó una vez, dice el texto. Cuando el gallo canta por primera vez, mis amados hermanos, no sé cuál era el pánico que tenía Pedro, pero él no le vino nada a la mente. Él siguió tan nervioso, tan asustado, tan temeroso de ser reconocido como un seguidor de Jesucristo, que se le olvidó la profecía que Jesús le había dicho. Por ejemplo, si el gallo hubiese cantado una vez y nosotros hubiésemos estado conscientes, eso pudo haber sido una alarma para decirle a Pedro: vas por mal camino, acuérdate de la profecía, acuérdate lo que dijo Jesús. Pero Pedro estaba enfocado en protegerse a sí mismo, no en seguir la palabra de Dios. Pedro estaba tan atormentado por las acusaciones que él se le olvidó toda la profecía que Jesús había dicho. El gallo cantó y él ni siquiera mire, esto lo narra Pedro a Marcos con la intención de que vean que cuando nosotros mismos nos enfocamos en algo, en pecar contra Dios, a veces cualquier alarma, cualquier advertencia, cualquier hermano en Cristo que te diga que va por mal camino, tú no lo escuchas porque estás enfocado en ir a pecar. Ese es tu foco, esa es tu realidad. Ahí vino la primera negación de Pedro. No, la alarma no le funcionó. La alarma no le funcionó, no lo hizo reaccionar. Inmediatamente la segunda negación. La segunda negación no solamente tenía que ver con el reconocimiento de Jesucristo, ahora tenía que ver con su relación con Jesucristo. Con él relacionándose con Jesucristo. Marcos no ofrece estos detalles, pero sí los evangelios lo dicen. Dice Mateo capítulo 26, versículo 72,
Y otra vez le negó con juramento y dijo, yo no conozco a este hombre. Lucas 22:58 dice, un poco después al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Vemos estos detalles adicionales, donde él está siendo entonces acusado y sigue siendo parte del contraste de la vida de lo que estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo en ese momento. A Jesús le preguntaron, en el momento que le estaban cuestionando, a Jesús le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? El sumo sacerdote se paró, violentando todos los principios que tenían para las acusaciones, violentando el horario de las acusaciones y con un deseo de acusarlo para condenarlo ese mismo día. Se levanta y habla directamente con Jesucristo y le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo, yo soy. Y sabemos que esa frase significa lo que es Jehová, Dios, ¿verdad? O Jehová, yo soy el que soy, la revelación que Dios le dio a Moisés antes de entrar al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto para sacar a los israelitas. Él se reveló, Dios se reveló y le dijo el nombre a Moisés. Le dijo, yo soy el que soy, que es el Yahweh. En hebreo es una sola palabra. Yo soy en hebreo es una palabra. Y se pronuncia más o menos Yahweh. Jesús le dijo, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes y emitir el juicio de Dios. Entonces, Pedro, en contraste con Jesús, en contraste con lo que estaba pasando y viviendo en ese momento, Pedro entonces le dice, no soy. En el momento en que a Cristo lo estaban crucificando, él negó su identidad y relación con nuestro Señor Jesucristo. Él negó todo lo que tenía que ver con Jesús. ¿Sabes qué negó? Él negó que Jesús lo había llamado para ahí con él. Cuando él se echó para atrás, cuando vino esa pesca milagrosa, Pedro se atormentó, se echó para atrás. Dice el texto que él se asustó al ver ese milagro. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que al ver un milagro de los peces entrar a la red, Pedro haya dicho, apártate de mí que soy hombre pecador? ¿Por qué? ¿Cómo que un milagro hace que una persona pueda verse como un pecador? Bueno, si Jesús podía ver, ellos estaban pescando todo el día. Y entonces Jesús le dice, tira la red de nuevo. Y Pedro le contesta diciendo, hemos estado pescando toda la mañana y no hemos cogido nada. Pero como tú me lo pides, es decir, él estaba obedeciendo a regañadientes. Como tú me lo estás pidiendo, para que tú veas que no va a pasar nada, yo lo voy a tirar de nuevo. Así fue. Imagínense la escena, mis amados hermanos, yo creo que nos metamos allí. Jesús, ¿a qué se dedicaba? A la carpintería. ¿Y Pedro a qué se dedicaba? A la pesca. Así que un carpintero profesional le está diciendo a un pescador profesional, tira la red de nuevo. ¿Están viendo eso? Él tira la red y se llena de peces. Tanto que los barcos tuvieron que irse alrededor para levantar la red. Hasta la red se estaba rompiendo de la cantidad de peces que levantaron. Y yo me imagino a Pedro jalando la red y levantando. Es capaz de ordenarles a los peces que entren a la red. Este hombre es capaz de ver mi corazón y se ha dado cuenta que yo soy un pecador. Pero Jesús le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Te voy a hacer pescador. Y Pedro en ese momento estaba negando eso. Estaba negando eso. Estaba negando la relación cercana que tenía con Jesús. Estaba negando la sanación que hizo con su suegra. Estaba negando la misma bendición que Jesús le hizo cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que es el Cristo? Algunos contestaron Elías, otros de los profetas. Y Jesús le dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro fue el que se levantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le echó una bendición que no se le echó a ningún discípulo. Bienaventurado eres, Pedro, que no te lo reveló ni carne ni sangre.
Y Pedro ahora estaba negando esa relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces de nosotros hemos visto milagros, hemos visto sanaciones, hemos visto cómo Dios nos ha restaurado el corazón y aún continuamos viviendo como nos da la gana? Vemos cómo han sido restaurados matrimonios, vemos cómo han sido restaurados nuestros hijos y aún seguimos como que no hemos visto, negando a Jesucristo de los milagros que hace en nuestros hogares. Venimos y algunos han venido agradeciéndole, gracias Señor que logré conseguir mi casa. Ya conseguiste tu casa, adiós Señor, te niego el resto de mi vida. Ya restauraste mi matrimonio, adiós Señor, gracias por restaurar el matrimonio. Pedro estaba negando su identidad con Cristo, la bendición que le había echado. Pedro estaba negando el caminar por las aguas, el único, aparte de Cristo, que caminó por las aguas fue Pedro. No fue más nadie. Fue Pedro. Y por petición de Pedro, y Jesús se lo concede. Si eres tú, porque ellos estaban todos asustados, es un fantasma. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo también camine por las aguas. Pedro sale de la barca en fe, mirando a Cristo y comienza a caminar por las aguas. Pedro negó eso. Cuando negamos a Jesús, negamos todo lo que tiene que ver con Él. Pedro negó ser el testigo al ver la resurrección de la hija de Jairo. Negó el poder de Jesús. Ser testigo en el monte de la transfiguración, que fue con los más íntimos, con los más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. Yo no le conozco. Yo no le conozco. Pedro negó y niega su relación con Jesús. Pedro negó su propia promesa de haberle dicho a Cristo mismo y tratando de sobresalir sobre los palos, las burlas y seguramente los gemidos de su Maestro Jesucristo, sufriendo del dolor mientras Él lo negaba allí. Cristo siendo azotado, a quien Él llamó el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro de seguro escuchaba eso y ni el gallo ni los gemidos de Jesús le hicieron cambiar. No le hicieron cambiar. Pedro negó en unos minutos lo que vivió con Cristo en 3 años. Aquel que le dijo, ¿a quién iré? Cuando Pedro vio que en el Sermón del Monte la gente se estaba yendo, fue donde Jesús. Fue donde Jesús, Señor, las personas se están yendo. Tu mensaje es duro, es fuerte. Como si Jesús tuviese que bajar la intensidad de su mensaje para que la gente se quedara. Jesús, mira, eran miles, ahora hay cientos. A la gente no le está gustando el mensaje. A la gente tu mensaje es duro, es fuerte. ¿No te estás dando cuenta que se está yendo la gente? Mire qué motivador es Jesús, como suele pasar ahora. Mire qué clase de motivación con el evangelio del falso evangelio de la prosperidad y predicadores payasos que hay ahora en el púlpito. La motivación que Jesús le dijo a Pedro para que se quedara fue, y si te quieres ir tú también, vete. Pero mi mensaje no va a bajar su estándar. A mí no me importa que la gente se vaya por el mensaje. Me importa los que se queden por la palabra de Dios. Y ahí Pedro le dijo, ¿a quién iré? ¿A dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida. Él no tenía ningún sitio donde ir. Y aquí lo niega. Al único que podía ir, lo niega. Al único que podía rescatarle, es negado. Hay un contraste tremendísimo entre Jesús y Pedro. Mientras él decía, yo soy, Pedro decía, yo no soy. Juan 18, versículo 17, lo dice así.
La criada cuando lo vio y lo vio detenidamente la segunda vez, dijo, sí, tú sí andabas con él. Dijo, no, yo no soy. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Le pregunta en Juan 18, versículo 17. No lo soy. Yo no soy de esos discípulos. Pedro se estaba negando su identidad, ser seguidor de Cristo. No lo soy. Pedro era justamente señalado como seguidor de Cristo porque él era un seguidor de Cristo. Él estaba mintiendo como mentían los falsos testigos. Mientras Jesús era acusado injustamente de cosas que no había hecho y estaba allí por ese pecado también que estaba cometiendo Pedro y que cometemos nosotros. La tercera negación de Pedro, la niega con maldición. Hace una negación con maldición. Y mire, yo honestamente años atrás pensaba, maldición. Pues empezó a decir malas palabras. Las personas empezaron a identificar la forma de hablar de Pedro. Le empezaron a identificar su nacionalidad, su lugar, Galileo. Empezaron a identificar su vestimenta, es de los seguidores de Jesús. Empezaron a identificar dónde estaba. Posiblemente algunos estaban allí y vieron a Pedro sacar la espada cuando le sacó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y algunos lo identificaron, pero también identificaron su forma de hablar. Entonces su forma de hablar, él empieza entonces a decir, con juramento y con maldición. La palabra maldición del griego significa anatematizo. Anatematizo. Y recuerden que no sé griego. Pedro dijo esta frase, que es anatematizo, que significa traer sobre sí anatema, o sea, dedicado a la destrucción. Haciendo la composición completa de lo que estaba diciendo Pedro fue que Dios traiga sobre mí su ira si yo les estoy mintiendo. ¡Qué atrevido se puso! Cuando él le negó con maldición, él está diciendo que Dios traiga sobre mí su ira sobre mí si yo le estoy mintiendo. No fue que empezó a decir malas palabras. Es que invocó la ira de Dios si él estaba mintiendo. Qué gran atrevimiento. Porque la ira de Dios no estaba cayendo sobre él. La ira de los hombres tampoco iba a caer sobre él. Estaba cayendo sobre Jesús, que todavía estaba gritando de dolor al lado de él. Además, Pedro hablaba con juramento. Los que acusaban a Jesús usaban el nombre de Jesús de Nazareno. Tú eres seguidor de Jesús de Nazaret, el Nazareno. Tú eres de los que andaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro ni siquiera se atrevía a mencionar su nombre. Él decía, este hombre, yo no lo conozco, no sé de quién hablan, ni siquiera se atrevía a pronunciar el nombre de Jesucristo. Qué terrible situación y vergonzosa negación estaba haciendo Pedro delante de los hombres y delante de Dios. Hablas como ellos. Tú hablas como ellos, como los seguidores de Jesús. Yo les tengo que preguntar, amado, ¿a ti se te nota que andas con Jesús? Cuando estamos fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia todos somos bien bonitos, muy santos, ¿verdad? Pero fuera de la iglesia se te nota que andas con Jesús. La gente identifica si te vistes como los cristianos. La gente identifica tu vocabulario si el vocabulario es cristiano, tus actitudes si son cristianas. Nuestras actitudes, la mía también. ¿Estamos identificados con Jesús? ¿Sabes cuál es el problema? Que Pedro intentaba alejarse de Cristo, intentaba que no lo identificaran con Jesucristo, pero hay cristianos hoy que tienen que convencer a la gente de que son cristianos. Tienen que convencerlo. Yo soy cristiano, sí. ¿En serio? Sí, yo soy cristiano. Voy a la iglesia tal. Es que no se te nota. Es que no se te nota, no se te ve. Es que tú hablas diferente, tú hablas igual que yo. No hay cambio. ¿Has pasado tiempo con Jesús? ¿Has pasado el tiempo suficiente con Cristo, el autor y consumador de la fe? Que nos podamos identificar de tal manera que la gente diga, ahí va un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios porque tiene un testimonio, porque tiene un vocabulario, porque se viste como para su gloria. Porque se ve en su pasaporte
que el lugar de donde viene es de la embajada del reino de Dios y no del mundo. Pedro lo negó a pesar de su realidad, lo negó a pesar de su identidad y lo negó a pesar de su parecido con el maestro. Ahora, ¿qué cosas llevaron a Pedro a actuar de esa forma? ¿Qué fueron los elementos que llevaron a Pedro a negarlo, a negar a Cristo? Antes de juzgar a Pedro y condenarlo, debemos pensar que Pedro, y debemos saber que Pedro era un líder fuerte de nuestro Señor Jesucristo, que era de los más íntimos de Jesús, que Dios le encomendó una tarea grande a él, que Dios le inspiró a escribir 2 cartas y que murió crucificado al revés, boca abajo. Esos son elementos que son de tercera fuente. Y dice Dionisio, obispo de Corintio, que le escribe una carta a Timoteo en el libro de los mártires, y dice esa carta: oh hermano Timoteo, si hubiese sido testigo de los últimos momentos de estos mártires, se refería a Pedro y a Pablo, ejecutados el mismo día, aunque a distinta manera, como oír sin llorar la publicación de aquellas sentencias en las que se decretaba la muerte de Pedro por crucifixión y la de Pablo por degollación. Dionisio, obispo de Corintio, le dice a Timoteo, pastor en Éfeso, en una carta que se escribió cerca del primer siglo, poco después del siglo 100. Pero también Orígenes habla de que Pedro fue crucificado al revés, del siglo II al siglo III, y también Eusebio de Cesarea, del siglo III al siglo IV, dice que Pedro fue crucificado boca abajo. ¿Sabe cuál fue la frase? No soy digno de ser crucificado igual que mi maestro. Pedro aprendió una gran lección. Estaba dispuesto a morir por el Evangelio, pero él tenía que pasar por eso. Antes de juzgarlo, ¿cuáles fueron entonces los elementos que hicieron que Pedro negara a Jesús, negara al ser más extraordinario del mundo y del universo? 1. Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo. Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo. Jesús ya le había dicho que todos los abandonarían, pero Pedro se levantó y dijo: no, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Él estaba confiando en sí mismo. Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y él lidereaba, él era el líder, porque todo el mundo entonces le hacía eco a lo que decía Pedro. Entonces todos los demás decían lo mismo, como dice Marcos 14:31. Yo no te voy a negar. Y los demás: no, nosotros tampoco te vamos a negar. Pedro tenía demasiada confianza en sí mismo. Pedro fue el que, cuando arrestaron a Jesús, en lugar de orar, buscar comunión o hacer lo que el Señor Jesús le había mandado hacer, él sacó una espada para defenderse. Él quería defenderse bajo sus propios medios, bajo sus propios esfuerzos. Él confiaba demasiado en sí mismo. A veces nosotros tenemos demasiada confianza en nosotros mismos, y como dice en Corintios, el que cree que esté firme, vele que no caiga. Amados, cuando tenemos demasiada confianza en nosotros, créanme, vamos a caer. Cuando viene la tormenta fuerte, dura, que arrastra a las personas con el violento viento, y tú vienes y te abrazas a ti mismo, te va a llevar. Te va a llevar. Pero si te abrazas de un poste firme, duro, plantado, como dijo Manny, plantados en la casa de Jehová, te abrazas de Cristo, nada te va a sacar de ahí. Pero nosotros tenemos demasiada confianza en nosotros mismos. Fue Pedro el que sacó la espada para defender, supuestamente defender a Jesús. Pedro esa misma noche no oró. Él no oró. Jesús le había pedido: oren para que no entren en tentación.
Jesús le dijo, vengan y oren conmigo allí en el Getsemaní. Cuando Jesús estaba orando, cuando Jesús estaba sufriendo, cuando Jesús tenía esa controversia interna entre el 100% hombre con el 100% Dios. Él no oró. ¿Cuántas veces Jesús lo encontró durmiendo? 3 veces lo encontró durmiendo. No pudieron velar ni una hora. Oren para que no entren en tentación. Pero Él se dejó llevar por el cansancio, como a veces también nosotros nos dejamos llevar por el cansancio. Yo me merezco un descanso. Así que Él, primeramente, tenía demasiada confianza en sí mismo. Segundo, Él no oró. No estaba preparado para la tentación. Tercero, no confió en la palabra de Dios. No confió en Jesucristo. Jesús le había dicho, Pedro, Satanás te está pidiendo para zarandearte como a paja, pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Pero una vez hayas restituido, fortaleces a los hermanos. Y Pedro le dijo, no, yo voy a morir por ti. Oye, Jesús está intercediendo por él. Jesús está intercediendo por él. Y él le dice que no. Ahí está su confianza excesiva en sí mismo. Ahí está su falta de oración, se quedó dormido. Y ahí está su falta de confianza en la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que eso estaba pasando, que eso iba a pasar. Y que Jesús estaba intercediendo por él. Pero él no confió en la palabra de Jesús. Él no confió. Después que él le dijo eso, entonces es que Jesús le dice, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Tú me vas a negar 3. Y último, cuarto, Pedro comenzó a andar en mala compañía. Pedro comenzó a andar en mala compañía. Se alejó de Jesús en 2 formas. Se alejó físicamente y alejó su corazón de Jesucristo, andando con mala compañía. ¿Cómo vemos eso? Primero, demasiada confianza en sí mismo. No oró, no confió en la palabra y andaba con gente mundana. Oiga, eso nos pasa a nosotros a veces, siendo cristianos. Nos pasa a nosotros. Los mismos elementos que llevaron a Pedro a caer en tan vergonzosamente son los mismos que pueden hacerte caer a ti si no practicas los medios de gracia. Los que Dios estableció. Él tenía a Cristo allí para hablarle y le había dado las instrucciones. Él tenía el gran sabio, el gran Dios frente a él. Pero él no se ocupó en los medios de gracia que Cristo le estaba ofreciendo. Nosotros fallamos en los medios de gracia, caemos en desgracia. Fallamos en los medios de gracia, caeremos en desgracia. Existen cristianos que hacen exactamente lo mismo, olvidando esos medios. Viven sin orar, viven demasiado confiados en sus esfuerzos, viven sin la palabra y andan en mala compañía. Andan en mala compañía. Justifican sus pecados. Siempre tienen una excusa para servir. Siempre tienen una excusa para venir a la iglesia. Siempre evitan la comunión con los hermanos. Evitan la comunión con los hermanos. No les gusta la confrontación. No les gusta que le hablemos. No les gusta que los llame. Se sienten individuales del cuerpo de Cristo. Ya tú empiezas a observar eso, estás empezando a observar una persona que eventualmente va a caer. Cuando se dejan de practicar los medios de gracia, tu corazón lentamente se va apartando del calor de Jesucristo y empiezas a calentarte con los medios que te dan más satisfacción, empiezas a calentarte en el mundo, empiezas a juntarte con gente mundana y ninguno que se junta con gente mundana va a salir glorificando a Dios. Ninguno. Los medios de gracia son la oración, la lectura de la palabra, la comunión, que es congregarse. Esos son los medios de gracia. Hay más, ahorita menciono más. La oración, la lectura de la palabra y la comunión, que tiene que ver con congregarse. ¿No practicas esto? Vas en camino a caer como Pedro. Vas en camino a caer como Pedro. Ahora debes examinarte para saber dónde te estás calentando. ¿Dónde estás calentándote? Si con Jesús o con tu trabajo, con tus amigos, con tus actividades, con tus compromisos, con tus prioridades, con tus metas,
con tus estudios, con tus planes futuros, con tus hijos, con tu familia. Pregúntate dónde se está calentando tu alma. Porque si no es con Cristo, te estás calentando con el mundo. John Piper dijo una vez, a veces actuamos así porque hemos estado picoteando demasiado en la mesa del mundo. Hemos estado tomando mucho de la mesa del mundo. Si te calientas con el mundo, te enfrías con Cristo. Arrepiéntete. Arrepintámonos. Siempre, hasta que Cristo venga, siempre va a haber oportunidad del arrepentimiento. Siempre va a haber oportunidad de volver a calentarse con el que da el verdadero calor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro estaba calentándose con los guardias, pero tuvo que alejarse de allí. Tuvo que alejarse de allí. El Evangelio de Salvación es el único que nos puede restaurar. Muchos creemos que el Evangelio es solamente para los pecadores que están en el mundo. Perdóname, también nosotros somos pecadores y lo necesitamos todos los días. Somos pecadores y lo necesitamos todos los días. Pecadores redimidos, pecadores comprados con la sangre de Jesucristo, que tenemos los medios de gracia expuestos para que nosotros podamos tener una comunión cercana con nuestro Señor Jesús. Cuando David pecó, se alejó de Dios. Cuando David se acostó con la esposa de Urías, con la mujer de Urías, David se alejó y pasó un tiempo hasta que el profeta Natán lo confrontó. Sansón se alejó de los medios de gracia. Se alejó bastante de los medios de gracia. Se juntó con gente mundana. Y todos ustedes saben, y yo sé cómo terminó. Moviendo una piedra de asno, de molino de asno, y ciego. Entonces clamó a Dios. A veces Dios tiene que llevarnos a un punto tan bajo para que nosotros entonces empecemos a mirar hacia arriba. Te deja ahí en el piso, y cuando tú estás en el piso, en la cuneta, es que entonces puedes mirar hacia arriba. ¿Sabes lo que hacía el pastor cuando tenía su ganado? Y Jesús se compara con el pastor. Tenía su ganado, siempre había una oveja, generalmente de las más jóvenes, que brincaba y se salía del rebaño, no seguía al pastor, y el bastón que tenía el pastor tenía como un arco al final. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que tiene como una vuelta redonda al final y es más largo. ¿Usted sabe para qué? El pastor siempre andaba con una varita y un bastón, y el bastón era para coger la oveja por el cuello y volverla a meter a redil, y con la varita era para ponerla a agrupar. Con una varita la azotaba levemente para poderlas agrupar. Pero siempre que el pastor conoce sus ovejas, había una particular que sabía cuál era, por más parecida que tuviese a todas las demás. Esta era que siempre estaba brincando, y el pastor dijo: no, yo no voy a seguir cogiendo el bastón para esta ovejita nada más. Así que el pastor mismo le quebraba, le fracturaba una patita, no, dos, no, las 4 patas. Y así estaba Pedro fracturado allí. Ya estaba en el piso, no había más remedio. Y esa oveja que tenía las 4 patas fracturadas, el mismo pastor que se la fracturó, se la echaba en el hombro y la cargaba hasta curarla. Ese es nuestro buen pastor. Ese es Jesucristo. Pero a veces tienen que quebrarnos las 4 patas a nosotros. Por último, la negación de Pedro y nuestra negación. Cuando el gallo cantó por segunda vez, el Señor Jesús miró a Pedro directamente. Pedro estaba en la parte de abajo del patio. Aparentemente Jesús estaba arriba siendo acusado, en la casa del sumo sacerdote. En este momento posiblemente estaban llevando a Jesús, sacándolo de allí, después de haberlo acusado injustamente, después de haberlo agredido, después de haberse burlado, después de haberlo escupido, después de haberlo lastimado, torturado. El gallo cantó por segunda vez y Jesús tomó fuerza con su cara llena de sangre y de saliva de los guardias, y miró
a Pedro, y estoy convencido, sin lugar a duda, mis amados, yo sé que ese texto no lo dice, que Pedro lo miró directamente a los ojos. Jesús miró a Pedro directamente a los ojos, y Pedro miró a Jesús directamente a los ojos, cuando el gallo cantó por segunda vez. Qué gran dolor. Lucas 22:61 dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Cuando el gallo cantó por segunda vez, Jesús lo mira directamente a los ojos. Se acordó Pedro de lo dicho por Cristo. Se acordó de toda esa profecía que estaba cargando él. Él estaba contemplando ahora con la mirada de Cristo, de todos los medios de gracia que él había olvidado. No habías orado, no oraste como te mandé, no seguiste la palabra como te mandé, tenías demasiada confianza en ti mismo. Tú tienes que aprender esta lección. Te tengo que mirar a los ojos para que tú reacciones. Porque el texto, aunque en Marcos dice que cuando cantó el gallo se acordó, en Lucas dice que cuando miró, el gallo cantó y entonces Cristo lo miró. Y él empezó a mirarse a sí mismo, cuán cobarde había sido, cuán insuficiente era, cuán débil estaba, cuán grande fue su traición, cuán conducta tan vergonzosa había pasado, que lo único que le quedaba hacer era llorar amargamente, duramente, de lo más profundo del corazón, de lo más profundo de sus entrañas, comenzar a llorar por haber negado al maestro que lo había rescatado. Aquel que lo levantó del agua, aquel que le dijo, tú eres bienaventurado, Pedro, aquel que lo rescató del infierno. No podía hacer nada más que llorar. Y eso es un reflejo de un lloro de arrepentimiento. De un lloro de arrepentimiento. Un comentarista dice que por las grandes y ricas misericordias de Dios, no fue y se ahorcó como Judas. Sino que se arrepintió con genuinas lágrimas, con un verdadero llanto de arrepentimiento. La tristeza de Pedro es un buen ejemplo de la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Y la tristeza de Judas es el ejemplo de la tristeza del mundo que produce muerte, como dice en 2 Corintios 7:10. Amados, el arrepentimiento no son emociones. El arrepentimiento es una conducta que me lleva de nuevo de regreso a Cristo, a la santidad. Jesús tiene muchísimas razones para avergonzarse de nosotros, pero hizo todo lo contrario. Él pasó la vergüenza, Él sufrió la vergüenza para que nosotros no fuésemos avergonzados delante del Padre. Hebreos 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, su vergüenza, él no la tomó en cuenta y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El que se avergüence del Evangelio, el que se avergüence del Evangelio, se avergüenza del poder de Dios. No merece el Evangelio. Amados, nosotros no necesitamos un gallo. No necesitamos un gallo que nos cante para acordarnos la palabra de Dios. Tenemos los medios de gracia. Por eso hay hermanos en Cristo que te acuerdan y te quieren. Nos aman. Cuando los hermanos en Cristo que realmente nos aman vienen a ayudarnos a encaminarnos. Cuando te ven juntándote más con el mundo, y no para evangelizarlo, sino para tener amigos mundanos. ¿Cómo está tu testimonio delante del mundo? ¿Cómo está nuestro testimonio delante del mundo? ¿Practicamos las mismas cosas mundanas? ¿Hacemos las mismas boberías y tonterías que hace el mundo? Con tal de divertirnos. Hay hermanos que te están viendo. Hay hermanos que te aman y quieren restaurarte.
Hay hermanos que te aman y quieren que tú vuelvas a levantar el gozo que tiene con el Señor Jesucristo. Tenemos los medios, que son los medios de gracia, pero se requiere un arrepentimiento, con un reconocimiento profundo de que te estás alejando de Cristo, de que te estás negando al Señor, de que estamos negando nuestra vida y nuestra relación con Jesucristo. A no ser que no seas nada de cristiano. Porque si no eres nada de cristiano, arrepiéntete. Si no tienes a Cristo en tu corazón, arrepiéntete. Cree en Jesucristo, reconoce tu maldad, reconoce tu profunda maldad y llora arrepentido, porque al conocer nuestra maldad, nuestro pecado y ver quién murió por nuestro pecado, el dolor no se va a hacer esperar. Cree en Jesucristo y arrepiéntete de tus pecados. Pero no es arrepentirte para tú decir, acepto a Cristo. No, tú eres el aceptado en el reino de Dios. Si es que Dios tiene misericordia de nuestro pecado, de nosotros. Necesita a Cristo, necesitamos a Cristo. Si no has reconocido cuán profundamente hemos pecado, no vamos a ser restituidos. A veces tenemos, cuando yo hago mal, falté, hice tal cosa, y lo es tan trivial, ni siquiera hay un profundo dolor, ni siquiera hay un sentimiento de arrepentimiento, simplemente, sí, yo sé que hice eso, ¿verdad? Yo sé que estoy mal. Igualito que lo hace el mundo, porque en sus conciencias saben que son pecadores y que han pecado contra Dios. Eso no es arrepentimiento, eso es un remordimiento. Pedro tenía que pasar por eso para que su debilidad quedara expuesta. Pedro tenía que pasar por esto para experimentar que apartado de Cristo nada podemos hacer. Pedro tenía que pasar por esto para que jamás volviera a alejarse de Cristo. Pedro tenía que pasar por esto para que tú y yo viéramos las consecuencias de no practicar esos medios de gracia. Oración, la palabra y la comunión. Pedro tenía que pasar por esta prueba porque su restauración también fue por medio de la prueba. Jesús ya le había dicho, Satanás quiere zarandearte. Yo estoy rogando para que tu fe no falte. Quiere decir que Jesús le dio permiso a Satanás para que fuera a zarandear a Pedro. Él tenía que pasar por eso. Como nosotros tenemos que pasar por el quebrantamiento para reconocernos en arrepentimiento. La gran misericordia e infinita gracia de Dios lo llevó de la mano. Tú y yo muchas veces negamos a Jesús, pero no con nuestra boca, sino con el silencio vergonzoso cuando realmente tenemos que hablar de su gloria. Negamos a Jesús cuando ablandamos el Evangelio y no señalamos el pecado. Negamos a Jesús cuando le hacemos creer al pecador que no hay problema, que Dios te va a perdonar. Negamos a Jesús cuando no reprendemos el pecado. Negamos a Jesús cuando solo vemos la iglesia como algo que hago los domingos. Negamos a Jesús cuando no servimos para el reino de Dios. Negamos a Jesús en el manejo de nuestras finanzas. Negamos a Jesús cuando compartimos más con el mundo que con nuestros hermanos en Cristo. Negamos a Jesús cuando hacemos trampa para obtener beneficios, y ahora más con las planillas que vienen para no sé cuándo vienen ahora. Negamos a Jesús en las redes sociales. En las redes sociales tú no ves un cristiano a veces. Dice, pero este es cristiano. Mostrándose de esa forma, diciendo esas frases. Estás negando a Jesucristo. Negamos a Jesús cuando nos da vergüenza orar por la comida cuando hay otros cristianos, son cristianos alrededor. Estamos negando a Jesús. Todo lo que hacemos para evitar sufrir por el Evangelio es negar a Jesús. Y la solución a nuestro pecado es el Evangelio. Arrepentirnos. Es arrepentirnos. Yo he tenido que arrepentirme muchas veces. Y debo continuar arrepintiéndome, mis amados hermanos. Negamos a Jesús cuando nos anteponemos nosotros orgullosamente por encima de los demás. Que por orgullo, por el qué dirán, qué opinan los demás, mejor nos quedamos callados y no decimos, yo soy un hijo de Dios.
Jesús todo herido, maltratado, torturado, con la cara llena de sangre y saliva, con dolor en su cuerpo por los golpes, tomó fuerzas para mirar a Pedro y dejarle claro, tu sufrimiento, tu pecado ha sido cubierto por mi sufrimiento. Tu pecado ha sido cubierto por mi sufrimiento. Y ya concluyendo, Pedro fue restaurado. Pedro fue restaurado. En la resurrección, Jesús se reunió con ellos y Pedro fue restaurado. Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo, tú sabes todas las cosas. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Ahí fue. No, Pedro, ¿me amas más que él? 3 veces Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y al final fue que Pedro le dijo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pero ahí mismito Dios lo restauró y lo encomendó. Voy a hacer una ilustración como parte de la conclusión, porque la negación de Pedro es algo que nosotros podemos estar haciendo. Y tal vez este sermón nos haya ayudado a mirarnos a nosotros mismos. Tal vez este sermón es el gallo que te debe hacer ver el Evangelio. No sé. Yo no sé cómo Dios está obrando en sus corazones. En la época de Ronald Reagan, que era presidente, los presidentes vuelan un superavión que se llama el Air Force One. Hay una persona específicamente, o sea, un departamento específicamente encargado de echar la gasolina de acuerdo al lugar donde va a viajar. Y el que estaba encargado de ese viaje, que iba a ser el presidente Ronald Reagan, no echó la gasolina o el combustible que correspondía, echó de menos. Tal vez porque el plan de vuelo pensó que era otro lugar y echó de menos. El Air Force One tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia porque mientras volaba tuvo que aterrizar a buscar combustible de nuevo. Eso es un aterrizaje de emergencia, no sé cuánto hoy día, pero un aterrizaje de emergencia del Air Force One en aquella época costaba cerca de 1.5 millones. Un aterrizaje de emergencia podía costar al gobierno 1.5 millones. Yo no sé cuánto puede estar costando ahora. En aquella época había que activar la fuerza aérea, había que venir jets, tenían que venir jets a llevar el avión para que aterrizara. Había que activar el servicio secreto, había que activar el FBI, había que cerrar el aeropuerto donde iba a aterrizar para que el presidente fuera a echar gasolina. Cuando pasó eso, el presidente Ronald Reagan decidió conocer al encargado de ese día en persona. Inmediatamente la persona dijo, estoy despedido. Y el presidente me quiere despedir en mi cara. Él quiere despedirme en mi cara. Pero dice que Ronald Reagan se acercó a él y lo miró y él le dijo, no sé, estoy despedido. Ronald Reagan le dijo, no, no estás despedido. De hecho sé que jamás se te va a volver a olvidar echarle gasolina de nuevo. Te quedas ahí, porque a ti jamás se te va a volver a olvidar eso. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Le hizo pasar por ese dolor y esa vergüenza tan grande. Permitió que pasara porque fue culpa después de responsabilidad de Pedro. No piense que porque Jesús hizo una profecía, Pedro no tenía nada que ver. No, fue responsabilidad de Pedro. Y Pedro, al ser restaurado, fue restituido a su labor porque sabía Jesús que después de esa experiencia vergonzosa y dolorosa, jamás iba a negar a Jesús. Tanto que murió crucificado boca abajo, precisamente por el Evangelio que una vez negó. A Él sea la gloria. Que la gracia y los medios de gracia, la oración, la palabra de Dios, la comunión que es con la iglesia local, entre otros medios de gracia, la rendición de cuentas, tener pastores, tiempo de consejería, servir, el evangelismo, todos esos son medios de gracia. Sirvan para que nosotros no caigamos tan bajo. Y si caemos tan bajo, arrepentirnos, que Jesús
nos va a volver a levantar. Cree en el Evangelio, arrepiéntete y vive para Cristo. Asimismo, cuando uno ha reconocido cuán profundamente ha caído, el amor de Cristo está ahí para levantarnos. Oramos al Señor. Padre Santo y Dios de infinita bondad, Señor Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, tú nos has hablado, Señor, me has hablado a mí en este momento a través de esta prédica. Tú has trabajado con nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Padre amado, sé que hay gente que necesita esta predicación, que está aquí, Padre amado, y que tal vez algunos conectados en las redes, tal vez estén en la parte de abajo, Señor. Yo sé, Señor Dios, que nosotros necesitamos esto. Ayúdanos, Padre Santo, a que cuando estemos en estas condiciones, así como estuvo Pedro, mi Dios, podamos recurrir a ti, arrepentidos, reconociendo nuestra maldad, reconociendo cuán bajo hemos caído y reconociendo, mi Dios, tu santidad, Señor. Ayúdanos, Padre amado, solo tú puedes levantarnos, solo tú tienes palabras de vida, solo tú puedes restaurarnos, mi Dios. Te pido, Padre amado, que si tú le has hablado a algún hermano aquí, a alguna persona, tú lo lleves al arrepentimiento, nos lleves también al conocimiento de Él, Señor, para ayudarlo, ayudarle, a servirte, a discipularlo, mi Dios, y que tu iglesia siga madurando, Padre amado, creciendo en amor, fe, justicia, en el evangelismo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos da, mi Dios, de llevar tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.